Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este caso al área de la extensión universitaria, donde hoy vamos a abordar el tema de amparo de salud, cuestiones o nociones básicas y aspectos fundamentales del proceso judicial. Tenemos a dos abogados de libre ejercicio de la profesión, en este caso no son funcionarios judiciales, que nos van a dar las dos miradas o los dos ejes del reclamo y de alguna manera qué pasa con ese reclamo y cómo se puede contestar desde el otro lado de ese reclamo. Así que los voy a presentar a la doctora María Silvana Mattioli, que es abogada, como ya dije, docente, graduada de nuestra Facultad de Derecho, y al doctor Sebastián Villa, que es abogado especialista en Derecho Procesal Profundizado, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad del Este. Así que bienvenidos a todos, agradecerle a los expositores la generosidad de acompañarlos en este momento para esta actividad, y voy a cederle la palabra a la doctora Mattioli. Silvina. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora que me da esta posibilidad para poder disertar en el día de la fecha. Agradecer a mi compañero de disertación, el doctor Sebastián Villa. Para mí es un honor disertar con él en esta oportunidad. Y a todos los presentes les agradezco también poder compartir este espacio. Bueno, hoy voy a hablar no de nociones teóricas respecto de lo que es el amparo como garantía constitucional, sino que voy a abordar aspectos prácticos de cómo llevar el juicio de amparo en la materia. Quiero manifestar que soy abogada litigante hace 15 años y que estoy matriculada en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes, ejerciendo la profesión en el área del Departamento Judicial y en los juzgados de paz letrados. Yo vivo en la ciudad de Alberti y ahí he hecho muchas presentaciones sobre juicios de amparo, ¿sí? Entonces va a ser una clase práctica, desde mi experiencia. ¿Qué le voy a transmitir a los colegas? Que nosotros como litigantes vamos a hacer lo posible, ¿sí? En base a los hechos y al derecho que vamos a fundamentar, para sacar una medida cautelar favorable respecto al derecho de salud, derecho fundamental de las personas, ¿sí? Entonces, al referirme al amparo de salud, quiero hablar de lo que son el prestador de salud o agente de salud, para no estar refiriéndome en todo momento de obra social, medicina prepaga, ¿sí? Entonces voy a circunscribirme en hablar de prestador de salud o agente de salud, ¿sí? Engloba, como ustedes saben, APAM, Incluir Salud, IOMA, bueno, y medicina prepaga que la mayoría conocemos. Bueno, primeramente, nosotros como abogados vamos a recibir en nuestro estudio a una persona que va a ser nuestro cliente, pero que este cliente va a ser por ahí diferente a los demás, porque este cliente va a tener un problema de salud propio o bien de un familiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es indagar en nuestro estudio cuál es la patología que padece, o bien la medicación que necesita, o la acción quirúrgica, acompañante terapéutico, apoyo, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer, vamos a preguntarle por qué la prestadora de salud le está negando, en este caso, la cobertura a su requerimiento. Bueno, escuchado el cliente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a interponer el juicio de amparo? No. Lo que vamos a hacer es agotar la vía administrativa, ¿sí? ¿Y cómo se agota la vía administrativa? Primeramente, le vamos a consultar a este cliente si él tiene la negativa por escrito. Generalmente no la tienen, pero en muchos casos
las personas vienen con una negativa por escrito firmada por la obra social, por el agente de salud, ¿sí? Por lo que, si no lo tiene, tenemos que cursar la notificación fehaciente. Yo lo que les aconsejo en determinados casos, más aquellos de extrema urgencia, es decir, en salud todo es de extrema urgencia, pero a veces por ahí, no sé, una medicación oncológica, una internación, un tratamiento oncológico, hacemos los abogados una nota requiriéndole al prestador de salud lo que la persona necesita, y nos presentamos nosotros o el cliente a la mesa de entrada de ese agente de salud y nos hacemos sellar una copia, con día, con fecha, y sellamos la copia. ¿Por qué? Porque ahí el agente de salud queda notificada automáticamente, ¿sí? Podemos también tener intercambio de mails, que ustedes saben muy bien que es una notificación totalmente válida, pero lo que yo uso, y la que la mayoría de los colegas usamos, y les recomiendo, es la carta documento. La carta documento debe ser realizada con el nombre y apellido de nuestro cliente, la dirección correcta del agente de salud, el número de afiliado, el número de DNI, y expresamente detallado lo que le vamos a requerir al agente de salud, que es lo que necesitamos que cumpla, ¿sí? ¿Cuál es la prestación que nosotros necesitamos que no nos niegue más, que la cumpla de ahora en más, ¿sí? Bueno, la carta documento la vamos a intimar al prestador de salud por el término de 48 horas, ¿sí? A los efectos que dé cumplimiento a la prestación requerida. Tener en cuenta esto como experiencia ahora en lo que es COVID, en esta situación que estamos viviendo de COVID, que muchas veces el correo no está despachando al otro día la carta documento, les digo porque me ha pasado en varias oportunidades, que muchas veces tardan 2 o 3 días en despacharla, y que muchas veces llega al prestador de salud extemporáneamente y va a contestar a veces a los 5, 6, 7 días, ¿sí? Así que bueno, eso tenerlo presente. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir cuando nosotros cursamos la notificación fehaciente? Que el agente de salud responda que sí va a cumplir, y la verdad que esto rara vez sucede, si pasaría estaríamos muy contentos por el cliente, porque vuelvo a reiterar, es un problema de salud, que se niegue en base a consideraciones que las estipula el agente de salud, por qué no va a dar cumplimiento con la prestación requerida, o bien que haga silencio, que no responda nada, ¿sí? Con cualquiera de las tres posibilidades, ahí nosotros vamos a iniciar el juicio de amparo propiamente dicho. El amparo, no voy a referirme, como dije al principio de la charla, sobre ninguna noción estrictamente teórica, sino que voy a hablar de lo práctico. Pero es una garantía constitucional incorporada a nuestra Constitución a partir de la reforma del 94. En la Constitución es el artículo 43, y en la Constitución, nacional, y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 20. Bueno, el juicio de amparo es una demanda, ¿sí? Como ustedes, los colegas, están acostumbrados a redactar, lleva básicamente los mismos requisitos y casi los mismos puntos, consta de un sumario, luego de una personería. La personería se acredita con el carnet de afiliado y el DNI. Si es menor, si estamos representando a un hijo menor, con la correspondiente partida de nacimiento, o bien con los DNI, en la parte reversa figura el nombre, apellido y DNI de los papás, que eso puede suplir perfectamente a la partida de nacimiento. Si es que estamos representando a una persona con discapacidad, debemos acompañar
el certificado único de discapacidad vigente, y si estamos representando a una persona discapacitada sin discernimiento, el testimonio de la curatela con el DNI del curador y el DNI de la persona. Acá quiero hacer un paréntesis cuando hablamos de el testimonio de la curatela. Muchas veces los jueces nos permiten iniciar sin representación con testimonio por sentencia judicial de curatela. Pero yo les aconsejo, porque ustedes saben bien que nosotros en la primera instancia necesitamos sacar la medida cautelar favorable a nuestro cliente. Pero el amparo no se agota y el amparo va a tener su continuidad, ¿sí? Entonces yo les aconsejo iniciar de manera urgente la determinación de capacidad para después acreditar la representación y que no exista un rechazo por parte del juez, ¿sí? Bueno, luego vamos a tener un objeto. El objeto es la prestación, vamos a establecer la prestación detallada de lo que es, qué necesita nuestro cliente y qué queremos que el agente de salud cumpla, ¿sí? Y ante quién lo vamos a interponer. Una cosa que me quedó, que ahora me acordé, cuando nosotros mandamos la carta documento, muchos colegas a veces consultan dónde la mandamos porque estamos en COVID, y nosotros acá en lo que es ciudades del interior, departamento judicial, muchas oficinas están cerradas, ¿sí? Entonces la carta documento yo la mando a veces a Casa Central o a veces a la delegación próxima, que a veces nuclea varias ciudades. Así que ustedes pueden optar por enviarla a cualquiera de o Casa Central o la misma gente, el mismo prestador de salud que ustedes tengan en su ciudad o en una ciudad próxima que nuclea a varias. Y eso quería también, porque a veces hacemos confusión. Luego del objeto vamos a tener la competencia. La competencia, por el artículo 3 de la ley 13.928, estamos hablando de la ley provincial de amparo, porque es amparo en provincia, dice que será competente cualquier juez o tribunal de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionado tuviere o hubiere de tener efecto. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Porque cuando nosotros iniciamos un amparo, muchas veces yo lo inicio en un juzgado, o nosotros acá iniciamos en los juzgados de paz, pero a veces cuando se nos sortea en lo que es el departamento judicial, ese juzgado va a tener competencia para el dictado de la medida cautelar, ¿sí? Pero no va a tener competencia para resolver la cuestión de fondo, por lo que se debe pedir la elevación al juzgado correspondiente. Ustedes, lo que es obras nacionales, agentes de salud nacionales de carácter nacional, va al juzgado federal, y provincial, por ejemplo, como IOMA, va al contencioso administrativo, ¿sí? O sea que a veces el juez que resuelve la medida cautelar no es el que va a llevar adelante el amparo. A veces nos puede tocar en Departamento Judicial Mercedes que uno le sortean y justo es el juzgado o tribunal, nos puede llevar todo el amparo adelante, ¿sí? Pero sepan que la medida cautelar es una cosa que la puede resolver un juzgado, y lo que es después dictar la sentencia definitiva de amparo debe hacerlo aquel quien tenga competencia en eso, ¿sí? Bueno, después tenemos la legitimación, que ahí la legitimación la vamos a acreditar con el carnet de afiliado, ¿sí? Somos afiliados a determinada agente de salud o prestador de salud. Luego vienen los hechos deben ser redactados claros, conforme la historia clínica, y respaldarnos en los estudios médicos que tenemos. Que acá quiero también hacer un paréntesis cuando hablé de la carta documento, y también es válido para los hechos. Nunca redacten una carta documento si no tienen la historia clínica, certificados médicos y estudio del cliente.
porque pasa muchas veces que el cliente se sienta delante nuestro, el cliente nos dice que tiene una determinada patología médica, que debe tomar, por ejemplo, una medicación, y resulta que nos habla de una medicación X de 50 miligramos, y cuando nos trae la historia clínica, la medicación era de 500 miligramos y no de 50 miligramos. Y no podemos tener error al mandar la carta documento, porque es lo que nosotros pedimos a la prestadora, ¿sí? Y es lo que después vamos a volcar en los hechos y le vamos a decir al juez, queremos esto para nuestro cliente. Entonces, siempre redactar primeramente la carta documento y después los hechos con toda la documentación respaldatoria. Porque nosotros no somos profesionales de la salud, con todo respeto, los profesionales médicos muchas veces no son del todo claros a la manera de escribir. Yo generalmente pido que las historias clínicas las redacten en computadora o con letra imprenta legible, porque esto no solo que lo vamos a trabajar primeramente nosotros como profesionales del derecho y como abogados para solicitar la medida cautelar, que vuelvo a repetir, necesitamos que salga favorable, sino que después lo va a leer un juez que tampoco es profesional del derecho. Por lo que yo pido que todas las historias clínicas sean redactadas legiblemente, ¿sí? Porque a veces hay que descifrar, me ha pasado muchísimas veces. Así que bueno, los hechos claros. ¿Qué es lo que voy a pedir? El cese a la vulneración de qué derecho, ¿sí? Del derecho obviamente a la salud, pero ¿en qué consiste? No tratemos, colegas, de escribir a veces 50 carillas, sino conciso y en base y respaldándonos, como vuelvo a repetir, en historia clínica, que puede ser más viejita, más nuevita, estudios médicos y toda la documentación después que ustedes consideren pertinente. Luego viene lo que es derecho y jurisprudencia. Ahí ustedes van a tener el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, donde establecen los pactos internacionales con jerarquía constitucional. El artículo 75, inciso 23, que es las llamadas medidas de acción positiva, si ustedes van a representar a una persona con discapacidad. Y bueno, después van a fundamentar con normativa y jurisprudencia específica. La normativa depende a lo que ustedes van a pretender. Hay mucha normativa, y esto después se lo voy a proponer a Fabio, que se podría hablar de varias leyes específicas de salud, donde ustedes, bueno, van a poder fundamentar en la parte de derecho y jurisprudencia, después el artículo 43 de la Constitución, y el artículo 20 también de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, después el otro punto, del cual, como dije primeramente, nosotros tenemos que hacernos valer y esto hacerlo bien y fundamentarlo bien para obtener la medida cautelar favorable, es el punto de medida cautelar, ¿sí? La medida cautelar es para obtener la protección inmediata de los intereses de la persona, ¿sí? Es decirle al juez que necesitamos que cese la vulneración del derecho de esa persona, que se le está vulnerando por negarle determinada prestación, ¿sí? Es inaudita parte, ¿sí? Y se debe decretar en 24 horas. Pero acá a veces no es tan así, porque uno presenta un amparo y muchas veces los jueces les da traslado a la demandada, en este caso es la prestadora de salud, a los fines de que presente alguna documentación requerida que el juez considere pertinente, o bien que manifieste si va a cumplir o no lo interpuesto por la parte actora, que es por nosotros, ¿sí? Bueno, y a veces puede tardar un poquito más, pero ustedes tengan en cuenta siempre que la acción de amparo es expedita, por lo cual procesalmente se rige por proceso sumarísimo, ¿sí? Bueno, y acá quiero hacer este comentario. Ustedes
siempre, si ustedes ven que no sale y que está despacho y que tenemos un problema de salud que se debe resolver con urgencia, a mí me pasó hoy que tengo un amparo en el Tribunal Criminal de Mercedes. Llamen por teléfono, pregunten qué está pasando, con respeto y con decoro siempre podemos tener buenos resultados, y los empleados judiciales en ese aspecto nos atienden muy bien, siempre nos atienden muy bien, así que por favor les pido que ustedes hablen, ¿sí? Que digan qué está pasando, por qué no me dictan la medida cautelar, o por qué no se resuelve la cuestión, ¿sí? No tengan problema en hablar, ¿sí? Porque esto no podemos dejar pasar, porque es un trámite expedito y que requiere urgencia, ¿sí? Bueno, porque muchas veces los colegas nos quedamos. Bueno, y acá tenemos que acreditar los tres extremos. La verosimilitud en el derecho, como una medida cautelar genérica, ¿sí? Que queda, bueno, acreditado con los puntos explayados y manifestados expresamente en la parte de derecho. El peligro en la demora, donde tenemos que demostrar que si el juez no dicta la medida cautelar, la salud de la persona va a correr un riesgo. Y la contracautela, que en estos procesos es juratoria. ¿Cómo se notifica la medida cautelar? Se notifica por oficio y a veces por cédula electrónica. El juzgado ahí muchas veces opta por uno o por otro. Luego viene la parte de la prueba documental, donde esto quiero que les quede claro, ahora porque nosotros estamos en época de pandemia, presentamos todo de manera digital, pero ustedes recuerden que la documentación debe ser de manera, la tienen que presentar original, ¿sí? A veces el cliente necesita todos los estudios médicos para después poder proseguir con el tratamiento, entonces nos piden que por favor le devolvamos. Yo sé que pueden pedir el desglose, pero si lo necesita de forma urgente, ustedes se apersonan al juzgado con el cliente y le piden al actuario, que es el secretario del juzgado, que le certifique la documentación que ustedes esperan, pero que la documentación la deben llevar porque el cliente la va a necesitar para el tratamiento, ¿sí? Les vuelvo a repetir, hablen, indaguen con respeto, siempre en los juzgados no hay inconveniente. Esto es una cuestión que la necesitamos resolver en la brevedad. Luego viene la parte informativa, que siempre es para el caso de desconocimiento, donde se puede mandar un oficio al centro de salud, a los fines de que corrobore si esa historia clínica, si ese certificado médico lo hizo el médico o no. Al Ministerio de Salud, yo pido, en el caso que se desconozca el certificado único de discapacidad, al correo para ver si el intercambio de las cartas documento fue tal, y otra prueba que ustedes consideren necesaria. Luego la prueba pericial, que es la pericial médica, que muchas veces la parte demandada lo solicita porque no le alcanza con lo que tiene, y la prueba informática o prueba de sistema, que es a los fines de que la demandada desconozca el intercambio de mails, si es que lo hubo. Otro de los puntos que ponemos es la reserva del caso federal, él autoriza, habilitación de días y horas, exención de tasa, porque ustedes saben que este juicio en provincia de Buenos Aires no conlleva el pago de tasa. Y después yo pongo un punto que dice incumplimiento de la medida y posible comisión de delitos penales, ¿sí? Bueno, ustedes saben que muchas veces, y me ha pasado en varias oportunidades, la medida cautelar, que es la resolución del juez, no es cumplida por el agente de salud, ¿sí? Es decir, debe estar notificada, se le da el plazo para que la cumpla,
y el agente de salud así todo no lo cumple. Entonces lo que yo les digo y les aconsejo que hagan, porque tienen muy buen resultado y hay colegas que esto no lo manejan y están ahí como en la desesperación que dicen qué hago, qué no hago, que hagan la correspondiente denuncia penal por el delito de desobediencia, porque incumplir una orden de un juez es un delito, ¿sí? ¿Dónde lo van a hacer? Como ustedes saben, en las fiscalías, en los departamentos judiciales, nosotros acá en el interior, en las ayudantías fiscales, en el caso donde yo vivo no hay ayudantía, lo curso en la comisaría. No es necesario que vayan con el cliente, pueden o no ir porque lo hacen como abogado del expediente. Y es ahí donde la ayudantía o la fiscalía cita al agente de salud, y también nos cita al abogado y al cliente, y se trata de cómo llegar a algún acuerdo entre paréntesis, porque vamos con la medida cautelar favorable. Y les puedo asegurar que desde mi experiencia hemos tenido muy buenos resultados, porque después de la denuncia penal, la obra social, la medicina prepaga, agente de salud, cumple, ¿sí? Cumple con la medida. También ustedes pueden optar por pedir astreintes, embargos, ¿sí? Pero bueno, yo quiero resaltarle eso, ¿sí? Que pongan ese punto de hacer la denuncia penal, este incumplimiento de la medida posible comisión de delitos penales, ¿sí? Porque la verdad que tiene muy buenos resultados, ¿sí? Bueno, tenemos la medida cautelar favorable y ustedes saben que la parte demandada, aparte de que a veces no cumple, lo puede apelar, por supuesto, ¿sí? La apelación siempre es con efecto devolutivo y no suspensivo, perdón. ¿Y qué se exige? Haber cumplido con la medida cautelar, ¿sí? Cumplida la medida, se apela, se funda y se concede, obviamente el recurso, el juez lo concede para elevar a la Cámara y lo debe fundar en 5 días. Acá estén atentos, ¿sí? Porque si en 5 días no funda el recurso, tenemos que pedir que quede desierto, ¿sí? No nos quedemos con eso, porque recuerden que esto es de muy necesaria, es muy necesario porque estamos hablando del derecho a la salud de una persona, ¿sí? Así que estén atentos con los casos. Bueno, luego ustedes saben que se va. El expediente se va o queda, conforme a lo que hablamos de la competencia. Y después, bueno, las notificaciones, como dice la ley de amparo de la provincia, esta audiencia de conciliación que fija el juez lo hace en 5 días, todos los plazos de un expediente sumarísimo. Así que, colegas, bueno, adelante, no tengan miedo, exijan, pregunten, que con respeto siempre se logran buenas cosas, y nada, confíen en ustedes. Espero que estos tips que yo a lo largo de la profesión y como abogada litigante lo hago, espero que, bueno, que les haya servido. Le reitero mi mail, que es silvinamatioli@gmail.com, Matioli con una T y una L. Les puedo compartir un PowerPoint de la clase, me pueden hacer alguna consulta. Creo que el conocimiento se transmite y en lo que les pueda ayudar estoy predispuesta. Uno también no sabe todo del todo, aunque le guste, sino que estamos en ese conocimiento constante. Les agradezco y bueno, le doy la palabra al doctor Sebastián. Muchísimas gracias, doctora Matioli. Sí, aclaramos a aquellos que estén interesados también en el material que hace alusión la doctora. Podrán también escribirnos al mail institucional y nosotros se los vamos a remitir. Ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Sebastián Villa y agradecer nuevamente su presencia. Sebastián
nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es la otra mirada del amparo. Bueno, muchas gracias, doctor Arce, y al resto de las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Gracias por la convocatoria y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Veo algunas caras conocidas y algunos de otras provincias, además de la provincia de Buenos Aires, así que creo que es muy interesante poder tener este debate. Tenemos sala llena, así que vamos directamente, y por supuesto felicitaciones, Silvina, muy clara tu ponencia eminentemente práctica, muy útil con los tips para el abogado litigante en materia de derecho de salud. Ahora bien, yo lo que quería conversar con ustedes son una serie de cuestiones para reflexionar sobre lo que pasa en materia de amparo de salud con una mirada eminentemente procesal, que es mi campo de conocimiento académico más específico, en un contexto en el que, es decir, el amparo en materia de salud es quizás una de las vertientes más desarrolladas del amparo, junto quizás con otra materia como la ambiental, que también ha tenido y consumidores, que han sido otros campos donde el amparo ha sido muy utilizado. En los últimos 50 años, el derecho de la salud o el derecho a la salud ha ido mutando, modificando un poco su perfil, y a partir de esto también, evidentemente, cada vez tenemos más legislación, tratados internacionales y un abordaje específico también en el Código Civil y Comercial, con cambios de paradigmas. Esta situación donde se pone al paciente, porque recordemos que el derecho de la salud ya no es solo una ausencia de enfermedad, sino es aquella propensión al bienestar físico y emocional, digamos, como el sujeto analizado integralmente. Entonces, en ese contexto y con estas variantes o modificaciones que ha ido teniendo a lo largo de los años, evidentemente la demanda de derecho es cada vez mayor, que requiere entonces una tutela judicial efectiva y en un plazo razonable. Cuando hablamos de una tutela judicial efectiva y en un plazo razonable, estamos hablando de herramientas procesales adecuadas para la protección de derechos humanos fundamentales respecto de sujetos vulnerables. Ya que acá tenemos dos cuestiones muy complejas, si lo miramos desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, porque nos enfrentamos a una necesidad de doble tutela procesal diferenciada. Por la materia, salud, derecho humano fundamental, y por los sujetos involucrados. Sujetos vulnerables por el hecho de padecer alguna patología, y a la vez quizás doblemente vulnerables porque puede tratarse del colectivo de niños, niñas y adolescentes, de adultos mayores, en definitiva, aquellos sujetos especialmente tutelados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y allí es donde se le exige al Estado adoptar medidas de acción positiva para la protección efectiva de los derechos de estos sujetos. Entonces, evidentemente, tenemos que tener, en el caso de alguna acción u omisión que genere una lesión de este derecho, tenemos que tener mecanismos rápidos de tutela urgente que nos permitan solucionar, enmendar, proteger adecuadamente el derecho a la salud. También recordemos que en los últimos años se ha empezado a aplicar el paradigma protectorio de los consumidores a los pacientes en el contexto de ser consumidores de servicios o prestaciones de salud. Con lo cual, esto también nos lleva a un espectro distinto de protecciones procesales, porque nos va a hacer encarar el tema del mismo modo quizás que lo hacemos respecto de una compra de un bien o de un servicio. Acá estamos hablando del servicio a la salud. Esto especialmente aplica cuando hablamos de empresas de medicina prepaga. Ahora, yo lo que quiero que también reflexionemos es que como todo derecho, incluso el más fundamental de los derechos, no es absoluto, es relativo, con lo cual es reglamentable, y esta reglamentación debe ser razonable, porque si no sería arbitraria y eventualmente inconstitucional. Al decir esto, lo que queremos decir también es que si bien podemos pararnos frente a una dolencia, a una situación de salud compleja,
y seguramente todos nos compadeceríamos de esa situación y entenderíamos que hay que darle protección. La protección al derecho a la salud tampoco es ilimitada, porque no lo puede ser. De hecho, digamos, nadie podría garantizarnos la vida, ¿sí? Es decir, eventualmente se va a hacer todo lo posible, pero puede ser que es decir, que esa obligación de medios no tenga un correlato en resultados esperados, ¿sí?, por los pacientes o sus familiares. Ahora, esto pone en un dilema grande al juez, porque se enfrenta ante la decisión, en algunos casos, de tener que proteger la salud más allá de la reglamentación que en principio puede parecer razonable. Y entonces me pregunto, ¿hasta qué punto puede llegar su activismo judicial? ¿Hasta qué punto puede llegar el paraguas protector y esa tutela judicial cuando esa decisión jurisdiccional, que es una norma jurídica individual, puede tener incidencia en la conformación de políticas públicas? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya empieza a reconocer a la salud como un derecho autónomo. En el caso Poblete con Chile del año 2018. Y ya ahí lo considera como parte integrante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Claramente se introduce ahí también el principio de que el paciente es una persona vulnerable. Y con este paraguas protector del bloque de convencionalidad y constitucionalidad es que el juez se enfrenta y evidentemente tiene que resolver sin olvidar estas cuestiones, ¿no es cierto? Pero cuando les hablaba de esto de la incidencia de las decisiones jurisdiccionales en el diseño de las políticas públicas, me refiero a que nosotros tenemos división de poderes típica de la República, donde hay un legislador que estableció una ley que dice, bueno, este es el programa de cobertura médica obligatoria mínimo que todo prestador o agente de salud debe cubrir. Por supuesto que para arriba no hay límites. Menos que esto sería un incumplimiento de la norma. Si el prestador de salud cumple con la norma, ¿puedo exigirle más? Bueno, más allá de nuestra opinión, lo cierto es que a diario vemos que los amparos de salud, en su gran mayoría, se refieren a prestaciones no cubiertas. Y no cubiertas no necesariamente por incumplimiento del PMO, el Programa Médico Obligatorio, sino porque no están previstas en el PMO. Y entonces acá hay una cuestión a reflexionar, que es, yo tengo un poder legislativo que establece cuáles son los contenidos, ¿sí?, del programa médico obligatorio, luego implementado por la autoridad de aplicación, poder administrador o poder ejecutivo, y el poder judicial que debería verificar el cumplimiento o no de estas normas, y verificar también si esas normas se adecuan o no a lo que sustancialmente hablamos cuando hablamos de derecho a la salud. ¿Qué pasa cuando en el caso individual yo resuelvo que esta prestación no prevista en el programa médico obligatorio debe ser cubierta porque integra el derecho a la salud, y entonces lo considero la denegatoria, una arbitrariedad e ilegalidad o ilegalidad manifiesta? Recuerden que este es el presupuesto del amparo. Entonces yo me pregunto, si yo como prestador de salud cumplo con el PMO, ¿estoy frente a una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta? Para que el amparo sea amparo, tiene que haber un derecho constitucional claro, prístino, pero para que sea amparo y proceda, también debe haber una violación clara de ese derecho constitucional. En muchos casos vamos a advertir que lo que está claro es que hay una afectación a la salud, que no necesariamente implica una violación del derecho a la salud, en los términos en que esa persona tiene posibilidad de acceder. Por varias cuestiones, porque los recursos son limitados y las necesidades muchas veces son ilimitadas. Ahora, entonces la pregunta es, si el poder jurisdiccional puede llegar a punto tal de garantizarle a todos lo que individualmente le está garantizando a este sujeto. Ahí está la incidencia en las políticas públicas de esas decisiones individuales que, si se generalizan,
nos llevan a un momento en el que posiblemente no podamos dar cobertura a todos, porque tenemos escasez de recursos. Ese desequilibrio económico-financiero que se puede producir en el caso concreto, en un caso quizás no es demasiado relevante para la institución o agente de salud, incluso para el propio Estado. El tema es, si se los dieran a todos, ¿qué sucede? ¿Por qué creen ustedes que un prestador o agente de salud no incorpora todas estas prestaciones que reiteradas veces son resueltas por amparo? Porque si se generalizara, tendría que darle cobertura a todos los casos. En cambio, ya sabe, porque, digamos, hemos incorporado en las últimas décadas la cultura del amparo. Hablábamos antes de arrancar la charla que estadísticamente estuvimos analizando hace unos años cómo se daba el amparo de salud en las diferentes provincias. Y es muy distinto lo que sucede en provincia de Buenos Aires respecto del resto de las provincias del país. Hay una generalización en la provincia de Buenos Aires del amparo en materia de salud, cuando en otros casos se recurre a otras vías o no se llega al amparo. Y esto hay varios factores que inciden, pero lo que no se pudo determinar es que haya un mayor grado de incumplimiento de PMO en provincia de Buenos Aires en relación a las otras. Lo que hay es una cultura jurídica diferente, una cultura jurídica que en nuestro ámbito, provincia de Buenos Aires, tiene muy incorporado el amparo como herramienta de tutela urgente que la conoce todo el mundo, no solo el abogado. Es decir, el cliente va al estudio directamente pidiendo un amparo. No sabe qué dice la Constitución ni qué dicen los tratados, sabe que necesita un amparo. Esto no pasa en todos lados, pero también, digamos, no necesariamente la respuesta a todo es el amparo. El abogado debiera ser el primer juez de la causa. Y también hay veces que nosotros debiéramos analizar si es razonable lo que pretende el cliente o no. Pero claro, esto que estoy diciendo seguramente no es políticamente correcto. Es muy difícil decirle a alguien no tiene derecho cuando lo que está pasando es una situación acuciante de salud propia o de un familiar. Es muy difícil. Seguramente que si nos pasara a cualquiera de nosotros, lo primero que haríamos es ir a pedir un amparo cuando nos diga que no el agente de salud. Y obviamente esa decisión individual es absolutamente entendible. Ahora, parémonos desde el punto de vista o desde el lugar del juez. ¿El juez debe o puede acceder a cualquier petición? Fíjense la cantidad de rechazos que hay de medidas cautelares o de amparos en cuanto al fondo en materia de salud. Y van a ver que son mínimas, pero no necesariamente porque todas ellas impliquen una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, sino más bien porque hay una dolencia que debe ser atendida, que es algo distinto. ¿Sí? Es algo distinto. Nuestro sistema sanitario está absolutamente fragmentado, existen varias unidades o establecimientos no integrados en la misma red asistencial, y donde obviamente tenemos distintos agentes que tienen filosofías diversas. Podemos hablar de sistemas solidarios como los de las obras sociales y sistemas de medicina prepaga que implican que yo tengo que pagar para acceder a una determinada cobertura y en forma previa. Y en ese contexto incluso les planteo lo siguiente: si yo tengo el plan A, el plan B y el plan C, uno vale 2.000, otro vale 5.000 y otro vale 8.000. La diferencia no es solamente la hotelería, sino que en muchos casos son prestaciones por sobre el PMO que yo estoy cubriendo. Si yo voy por amparo y me dan todo lo que pido, ¿para qué pagaría el plan de 8.000 o el de 5.000? Puedo directamente contratar el plan de 2.000, el básico, y después lo que no me den lo pido por amparo. ¿Es razonable que funcione así? ¿No estoy desequilibrando el sistema? Y cuando cada vez que se accede a una pretensión de salud que no está prevista, obviamente que impacta en la cuestión económico-financiera del agente de salud, evidentemente nos va a llevar a un recálculo de la cuota que esa persona tiene que pagar. Claro, esto no pasa en el sistema de las obras sociales del mismo modo, porque al ser solidario se financia con el tanto por ciento del salario más la contribución patronal que se hace tanto del peón o el cadete y el gerente general. Todos pagan el mismo porcentaje, más allá de la tasa de uso, más allá de la edad, de las patologías preexistentes, no importa. Todos pagan lo mismo y obviamente unos ayudan solidariamente a financiar las coberturas que los otros necesitan.
Ahora, esto también genera déficit, es decir, la mayor cantidad de coberturas necesarias genera déficit. ¿Y qué rol juega el Estado acá? El Estado es el último garante del derecho a la salud. Entonces acá tenemos una decisión de fondo a tomar como Estado. ¿Qué nivel de alcance queremos darle al derecho a la salud? ¿Casi absoluto? ¿Cuánto menos? Y en ese caso, ¿qué vamos a hacer con los agentes de salud? ¿Le vamos a exigir justamente el nivel de protección, digamos, casi absoluto que pretendo darle o que le da la jurisprudencia? ¿O vamos a decir, bueno, yo te exijo hasta acá, que es lo que determina la ley, y lo demás eventualmente, si correspondiera, lo tiene que cumplir el Estado? Acá hay alguien, un sujeto adicional del que nos estamos olvidando, porque es el Estado el que concede el amparo, pero también es el Estado el que me permite o no me permite aumentar la cuota de la medicina prepaga. Y es el Estado el que me establece el PMO que yo estaba cumpliendo. Entonces es bastante complejo ver qué tiene que hacer un agente de salud. Es más, les planteo otra cosa. Vamos a ver ahora un caso particular de un amparo y cómo lo resolvió la jurisprudencia y los problemas de interpretación que generan esas resoluciones urgentes, incluso a veces en casos donde quien resuelve es manifiestamente incompetente, porque esto que señalaba Silvina, es cierto que en la práctica sucede que un juez incompetente dicta una cautelar y luego se excusa y lo remite a quien resultaría competente, incluso siendo del fuero federal en vez del local. Esto en principio contraría el propio Código Procesal, pero claro, si estamos frente a una violación del derecho a la salud, parece que esto lo habilitaría. Ahora, fíjense lo que sucede en este caso particular, que por supuesto no vamos a dar nombres porque no viene al caso, lo que importa es la sustancia de la decisión. Una pretensión de salud, en primera instancia, es concedida parcialmente. Y el juez dice que hace lugar parcialmente, perdón, acá, hace lugar parcialmente a la cautelar solicitada por el amparista, ordenando a X brindar de manera integral cobertura del 100% en estudios genéticos, ecografías, informes cardiológicos y demás intervenciones y estudios que sean prescriptos por los médicos tratantes, dado el embarazo de riesgo que cursa la señora tal, bajo perecimiento de aplicar astraintes. En este caso, se trataba de una mujer que cursaba un embarazo de un grado avanzado de gestación, con riesgo para el bebé, y entonces en ese contexto su médico sugería que en vez de tratarse en la ciudad de Mar del Plata, lo mejor era que se tratara en la ciudad de Buenos Aires, en el hospital italiano en particular, porque a su criterio los médicos de allí y los equipos eran mejores. Entonces, ordena el juez en primera instancia esto, pero no convence al amparista, porque el amparista había pedido más. Entonces recurre a la Cámara. La Cámara, entonces, avanza sobre el tema y hace lugar parcialmente al recurso, porque no concede todo, pero bastante más de lo que venía dando en la primera instancia, revoca el decisorio de primera instancia a cargo de la accionada de los gastos de traslado y hospedaje por el tiempo que requiera el seguimiento del embarazo y posterior intervención quirúrgica del bebé por nacer, así como los posteriores controles mensuales a los que deba someterse en el hospital italiano. Entonces, claro, piensen en este caso. Posiblemente, digamos, uno estaría de acuerdo que, bueno, hay una persona que está en una situación acuciante, que teme por la vida de su bebé por nacer y que requiere prestaciones adicionales. Ahora, cualquier persona que se hace atender en la ciudad X de que se trate, no le pagamos el taxi, porque eso no integra el derecho a la salud, no integra el PMO, ni contribuimos con el pago del alquiler. Ahora, en este caso, con la decisión de la Cámara se generan inconvenientes adicionales, más allá de la eventual violación al principio de igualdad respecto de otros pacientes, cuando me dice cobertura total de los gastos de traslado. ¿A criterio de quién? Entonces, el paciente amparista puede tomar un avión, contratar un remis, ir en auto y pedir reintegro del combustible,
o también del peaje. ¿Cuál es el límite? Esto evidentemente no está calculado en el PMO tampoco. Y en cuanto al hospedaje, voy al Sheraton, a una hostería, me alquilo un departamento, una casa, porque tampoco puso límites el juez. ¿Es razonable una decisión de este tipo? ¿No excede esto el poder del juez? Ahora, claro, la urgencia muchas veces hace que uno no piense en las consecuencias mediatas e inmediatas de las decisiones, más allá de la cobertura del derecho a la salud puntualmente. Pero esto incide en la calidad general de la prestación que vamos a otorgar, no solo a este paciente, a los demás también. Es decir, si generalizamos este tipo de comportamientos, vamos a tener un montón de decisiones concretas en las que quizás podamos estar de acuerdo en que se dio una cobertura, pero ponemos en riesgo todo el sistema. Porque el sistema de salud enfrenta una serie de desafíos muy concretos y complejos. Por ejemplo, los medicamentos que están homologados para una enfermedad, pero me los están solicitando ahora para otra. Es decir, es un medicamento homologado por la ANMAT para tal patología, pero resulta que lo queremos utilizar para un tratamiento oncológico en el que no está previsto y no se ha verificado la eficacia clínica para ese tipo de tratamiento. Es decir, es como si yo dijera, bueno, el ibuprofeno, sé que hay algún farmacéutico presente incluso en la sala, pero el ibuprofeno sirve como analgésico, pero no sé si sirve para tratar el cáncer. Ahora, tengo un médico que me dice que sí. ¿Con qué respaldo? ¿El juez está capacitado para resolver este tipo de cuestiones? ¿No cuenta con un equipo interdisciplinario como si esto lo resolviera en el fuero de familia, un juez de familia con un abordaje quizás un poco más integral y con algún tipo de asesoramiento técnico? Cuando resuelve la cautelar, ¿cuenta con estudios clínicos que le permitan decir si está bien o está mal? Claro, después quizás en el fondo, cuando analizamos el amparo, en una de esas terminamos descubriendo que la intervención o que el medicamento no correspondía, pero ya es tarde, se otorgó. El impacto de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Recuerdo un caso hace unos años de una cirugía robótica en el hospital italiano, único lugar donde hace este tipo de cirugía en particular. No había estudios que demostraran una mayor eficacia de esa cirugía con la convencional, pero esta implicaba un costo 10 veces mayor que la convencional, en una persona de avanzada edad con patologías asociadas como diabetes, obesidad mórbida, que por supuesto implican riesgo de vida. Claro, si se tratara de mi madre o de mi tía, yo quisiera que le den la mejor atención. Y si mi médico dice que esto es lo mejor, entendería que se lo tenemos que dar. El tema es, en esa persona de 80 y pico de años, con obesidad, con diabetes, y sin ningún estudio que acredite que esto es más eficaz que el otro tratamiento, ¿deberíamos acceder? Es complejo, por supuesto que es complejo. Acá entra en juego un concepto que se viene analizando hace unos años, que es el principio de proporcionalidad aplicado al ámbito de la salud. Es decir, los recursos a utilizar para brindar la prestación versus el plan de cobertura contratado, la situación del paciente en cuanto a sus patologías asociadas, la expectativa de vida, qué puede dar el sistema y qué no puede dar. Es razonable aplicar como recursos para tratar de que todos, como comunidad, tengamos derecho a la salud y que no termine siendo solo el derecho de la salud del amparista. Porque si no, lo que va a ocurrir es que cada vez restringamos más y que solo consigan derecho a la salud aquellos que puedan acudir a un abogado, pagarlo y obtener un derecho de amparo. Ojo con esto, porque la vulnerabilidad termina siendo una nueva vulnerabilidad, porque las desigualdades naturales que llevamos al proceso surgen también de la vulnerabilidad económica, como un obstáculo al acceso a la justicia. Todo aquel que no puede acceder con un abogado, intente ir con un amparo de salud a una defensoría y que la tutela sea urgente y sea una tutela judicial efectiva en un plazo razonable. No sé si va a ocurrir lo mismo. Aquel que pueda pagar por este amparo a la salud, bueno, es probable que lo obtenga, porque la tasa es muy alta, pero no todos pueden acceder. Entonces, estas cuestiones también las tenemos que tener en cuenta. Yo qué sugeriría, digamos, si a pesar de todo esto
evidentemente no los voy a convencer de que ustedes desalienten a sus clientes de hacer un amparo de salud cuando vienen y le plantean esto, porque sería ilógico, pero sí quiero que lo reflexionemos en conjunto, porque me parece que es una responsabilidad social que tenemos como abogados, no desentendernos del tema. Yo lo que diría es lo siguiente: lo que tendríamos que hacer para ayudar a que el sistema siga existiendo es pensar que si eventualmente vamos a hacer esto, pensemos al Estado como último garante del derecho a la salud, porque es el Estado el que se compromete con los tratados internacionales y con lo que firmó en su Constitución, y cuando designa un PMO y luego decide a través del Poder Judicial otorgar más allá de lo que el PMO prescribe. Entonces, si tenemos al Estado como demandado, y eventualmente entonces busquemos que se condene a otorgar la prestación hasta el límite del PMO al agente de salud que está involucrado, y por el excedente que tenga que responder el Estado. Si no se hizo en estos términos en forma inicial, el agente de salud lo que podría hacer es luego intentar el recupero. Es decir, provisionalmente se hace cargo de la prestación en la urgencia, y porque no fue citado como demandado, quizás pueda responder el agente de salud pidiendo la citación del Estado como tercero, incorporarlo como parte y que luego le alcancen los efectos de la sentencia. Y en ese contexto, en el amparo de fondo, en la sentencia de fondo del amparo, ahí lograr que en el contexto de esa condena se recupere parte de lo concedido a título cautelar, que luego se volverá como una tutela material cristalizada, ¿no es cierto? Entonces, para ya no excederme de tiempo, porque estamos un poquito pasados en hora, creo que como reflexiones, digamos, lo que quería traerles es esto, digamos, pensar un poco más amplio el esquema del derecho a la salud como un tema harto complejo que requiere la atención de todos para permitir que el sistema siga funcionando. Y nuestro rol como abogados también implica, más allá de estar al servicio del cliente y tratar de lograr la satisfacción del derecho, pensar el derecho como una unidad desde el punto de vista convencional constitucional, y ver cómo hacemos para articular las mejores soluciones para que el sistema siga en funcionamiento y que todos podamos gozar del derecho a la salud de una manera razonable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy claro la exposición. Vamos a leer una pregunta que tenemos. Ezequiel, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Fabio. Por el momento tenemos 3 consultas. La primera la realiza Martín Blanco, que está dirigido a la doctora Mattioli, y hace 2 consultas. La primera es: ¿a quién se denuncia? Y la segunda consulta es: en la denuncia penal, ¿a quién se le atribuye el delito? Se denuncia siempre al prestador de salud. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Sí, sí. Ahí está bien. Se denuncia al prestador de salud que está incumpliendo con la medida cautelar que dictó el juez. ¿Sí? Se denuncia al agente de salud que no está cumpliendo. ¿Y lo otro cuál era, perdón? Y la otra consulta es: en la denuncia penal, ¿a quién se le atribuye el delito? Y es lo mismo, al agente de salud. Se le atribuye a él que no lo está cumpliendo. ¿Mm? Perfecto. Gracias, doctora. Hay una consulta más, la realiza Ana Laura, no está claro a quién está dirigida, no le indica por lo menos, y la consulta dice lo siguiente, lo pueden contestar cualquiera de los 2 expositores. ¿Cómo se determina si corresponde interponer la acción ante un juzgado ordinario o federal? Teniendo en cuenta la obra social de que se trata, para saber también qué ley es aplicable, 16.986 o la provincial en su caso. Sí, Sebastián, no sé si querés contestarla. Claro, esta cuestión, ahora de última lo podemos complementar con Silvina, pero obviamente depende, por un lado, el tipo de agente de salud que se trate, si es un agente de salud nacional o local, ¿sí? Y la legislación que lo regula, si se trata de legislación nacional o local.
esto va a determinar la competencia local o federal en su caso. Ejemplo, digamos, si estamos frente a un caso con IOMA, entonces, evidentemente, al tratarse de una obra social de tipo provincial, ahí aplicaríamos la competencia del fuero local, ¿sí? Pero esto no sería así si fuera con PAMI, por ejemplo. Silvina, Perfecto. no sé si querés complementar Sí, sí, algo ahí. sí, correcto, correcto. Bien. Vamos a la última pregunta, Ezequiel, Sí, de Josefina Dalmazo, me parece. sí, sí, hay una consulta de Josefina Dalmazo que dice, en caso de silencio de la prepaga Galeno, ¿queda habilitada la vía judicial por falta de afiliación de un niño? ¿La respondo? Sí. Sí, sí, adelante. Sí, sí, no indica a quién Como, está dirigida. como mencioné en el principio de la exposición, sí, ante el silencio se inicia la acción de amparo. Sí, sí. Hay una Clarísimo. consulta Y más, vamos a Fabio. hacer de abuso de... Queda una más de Rosana Soria. No sé si la alcanzás a leer, Ezequiel. Sí, sí, la leo. Eh, ¿Cómo se hace, si no a través de acción de amparo, cuando la burocracia de la prestadora o agente de salud no cumple con lo básico del programa médico? También está dirigida a ambos expositores, cualquiera de los dos No, en ese la puede caso, digo, más responder. allá, sin perjuicio de lo que dije hoy, por supuesto que cuando no se está cumpliendo con el programa médico obligatorio, que es el piso mínimo protectorio que debiera brindar el agente de salud, evidentemente, digamos, ante la negativa de la prestación de cobertura, habrá que recurrir al amparo. Por supuesto que esto hay que pedirlo, tener o la denegativa o el silencio configurado esto, entonces podría proceder porque son pasos previos, digamos, pero mi reflexión estaba apuntada principalmente a que es la mayoría de los reclamos, porque la mayoría de los reclamos no están destinados a verificar incumplimientos de PMO, sino prestaciones que van más allá del PMO, ¿sí? Y después hay un mínimo grupo de casos que tienen relación con, por ejemplo, denegatorias de afiliación, por cuestiones de patologías preexistentes o cuestiones de edad, por ejemplo, o determinación del valor de la cuota, ese tipo de cuestiones, pero es un porcentaje mínimo en relación a lo que son prestaciones quirúrgicas o prestaciones de farmacológicas, ese tipo de cuestiones que exceden el PMO o las prestaciones para las que están previstas específicamente lo que se requiere. O, por ejemplo, prótesis que en vez de la que está prevista en el PMO se propone utilizar otra. Digamos, también tengamos en cuenta que en esto hay cuestiones de posibles intereses o conflictos de intereses entre quien prescribe y el que vende ese tipo de prótesis, por ejemplo. Pero digo, el caso de prótesis como tantas otras. Es decir, el caso este de una persona mayor de edad que requería, que hoy hablábamos de la intervención quirúrgica, también ocurre lo mismo respecto de prótesis de cadera, con personas de muy avanzada edad, eh, teníamos un caso con 87 años, que el profesional interviniente prescribía una prótesis alemana porque duraba 25 años, contra la nacional que duraba 15, cuando la expectativa de vida de la persona, y suena muy feo decirlo así, pero pensemos en los efectos, el impacto que tiene estas decisiones individuales en los sistemas, que alguien tiene que financiar. Y cuando queremos cobrar más cara la cuota, obviamente nosotros como usuarios no queremos pagar más, porque a veces no podemos pagar más. Pero ¿quién lo paga esto? Bueno, muchísimas gracias tanto a la doctora Silvina Mattioli como al doctor Sebastián Villa. Ha sido para nosotros un honor que ustedes puedan expresar los conocimientos que generosamente nos han brindado a partir de esta charla. Creo que en el futuro volveremos a hacer, volveremos a abordar esto y quizás ya con la mirada de poder convocar algún disertante de la justicia, cuál es la mirada objetiva de la justicia sobre estos temas, la mirada del particular y la mirada de la contraparte.
Así que les agradezco a todos y a todas que nos acompañaron en esta actividad y sigan participando en las actividades que llevamos adelante porque son muy diversas y de distintos temas y de actualidad y de interés para el profesional. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a dar por finalizada esta actividad. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.